Mercado Abierto con Laura Blanco. Es una vuelta lo que estamos viendo en el mercado, ir a mínimos y luego darse la vuelta y caer menos. Todavía queda sesión por delante en Europa, más todavía en Estados Unidos. Queremos una estrategia, queremos poner la mirada en algún activo. A veces es la bolsa, a veces son los bonos, a veces materias primas. Hablando de materias primas, el oro está marcando mínimos de casi 6 años ante esa expectativa de que se suba el precio del dinero en Estados Unidos, que conste que ahora baja el dólar y sube el euro. Le vamos a pedir una estrategia, don Gonzalo Cañete, desde Swissquote. Muy bien, buenas tardes, Laura, ¿cómo está? ¿Y en qué activo ponemos la mirada? ¿Nos puede echar usted un cable para establecer una estrategia en mercado? Pues bueno, un inversor o un trader que fuese espabilado, con lo que acabo de decir usted, ya sabría un poco por dónde apuntar con la escopeta. Yo lo que voy a decir es que tenemos eso que comentaba usted de esas correcciones de la renta variable, creo que se pueden entender bastante desde el punto de vista de qué es lo que está pasando con la divisa madre, con el dólar, y qué es lo que pasa con la segunda divisa madre o la hermana, que es el euro. Y en este caso nos encontramos con que desde el viernes, desde el dato de empleo, tenemos una fluctuación de 100 pips, que en algunos casos ha quedado prácticamente el 80% en 60 pips de rango, y esa fluctuación lo que nos está llevando es a indecisión. Es decir, tenemos mucho ruido, comentarios de Bullard desde San Luis, comentarios de Draghi, comentarios del FMI, comentarios de Evans, posible subida de tipos, mañana va a ser que no, después vamos a oír un comentario de alguien que sugiere que sí, la FMI dice que no. Es decir, ¿en qué nos centramos? Usted acaba de comentar que hay mínimos en el oro de los últimos 6 años. Creo que es una zona muy interesante lo que está ocurriendo en el oro, no para que invitemos a comprarlo, pero sí para que veamos que la indecisión que se está reflejando en el euro dólar, creo que en caso de que se produzca un pullback, que nos devuelva el euro dólar de nuevo en un movimiento alcista, pese a que de momento lleva la tendencia que llevamos semanas comentando con usted, que hemos acertado de pleno con el pronóstico. Todavía nos queda por acertar con el pronóstico que hemos hecho con respecto a renta variable, que ahora comentaremos. Pero creo que esto que estamos viendo ahora mismo en euro dólar muestra mucha lateralidad, mucha indecisión, y no me sorprendería ver pullback que nos lleve al 1,09. Sería perfectamente entendible. En ese contexto, malo para la renta variable europea, y desde luego el S&P 500 tampoco parece estar celebrando un debilitamiento del dólar, porque le vemos que está haciendo soporte en la media de 200. Muy probablemente de ahí ascienda para arriba, porque es realmente lo que ha hecho las últimas sesiones en las que se ha aproximado a la media de 200. Entonces creo que puede ser atractivo. Estrategia clara. Vigilemos el oro. Si el eurodólar efectivamente hace un rebote alcista, muy probablemente vaya acompañado con un repunte del oro. El oro creo que sería atractivo a medio plazo si lo vemos que cotice por encima de los 1.090 o 1.100 dólares la onza para estar seguros, porque ya estamos tocando zonas. Soportes interesantes en oro. Si nos fijamos al histórico realmente del oro de hace años atrás, 1.030 o 1.050 dólares la onza son las zonas en las que yo creo que realmente hay solidez, hay soporte en ese oro. Pero insisto, no estamos invitando a comprar oro, estamos diciendo que se vigile el oro en caso de que realmente el dólar se debilite y que realmente nos asusten estos señores desde instituciones de Federal Reserve o del Banco Central Europeo, porque al fin y al cabo crean volatilidad cada vez que opinan y crean indecisión. Si no hay tendencia de mercado y si vemos incluso una tendencia de rebote en ese euro dólar al alza, olvidémonos de la renta variable europea, que es el contexto en el que nos hemos centrado los últimos días, y fijémonos, por ejemplo, en esa materia prima que decía usted. Fíjese, el rango de volatilidad o de fluctuación del euro dólar, esa lateralidad ha quedado también muy reflejada en el barril West Texas americano y en el barril Brent, fruto de que la indecisión del dólar se refleja también en la indecisión de los precios de las materias primas cotizadas en dólares. Entonces creo que habrá que estar atentos y sobre todo a catalizadores. Mañana tenemos PIB alemán, PIB italiano y PIB europeo, además de ventas minoristas americanas. Cada dato de estos macro puede afectar en la interpretación subjetiva que se haga sobre cómo repercutirá la subida de tipos. Y les recuerdo, por último, a quienes nos escuchen, el pronóstico que dimos en renta variable fue que este eurodólar se iba a debilitar y fuimos acertando con eso. Seguimos en las mismas. De cara al IBEX, a sus oyentes que les guste la renta variable española, el IBEX por encima de los 10.600 puntos, sigo pensando que tendrá un recorrido alcista porque rompe patrón de una figura potencialmente alcista y porque vendrá en el contexto de un eurodólar que siga yendo para abajo. Así que atentos con un rebote alcista en el eurodólar si es que se produce. Creo que de producirse llegará hasta el 1,09 aproximadamente, pero en todo caso el pronóstico a medio o largo plazo es que antes de que acabemos el año deberíamos estar en un eurodólar en torno al 1,0590 y eso sería muy positivo para la renta variable en Europa y entonces sí probablemente veamos el contexto de subidas fuertes en la renta variable europea que irán a cubrir el gap producido el 11 de agosto, que se creó un gap bajista y que probablemente lo busquemos. Eurostock 3.600 puntos, IBEX 35 probablemente de entrada a 11.125 puntos, quizá incluso 11.500 puntos en el panorama más positivo.
bueno, pues vamos a mirar al eurodólar, vamos a mirar a los efectos colaterales que acarrea el comportamiento de las divisas, el comportamiento de las materias primas, y le agradecemos, Gonzalo, desde Swissquote, que comparta su visión del mercado y de posible comportamiento de activos con nosotros, los oyentes aquí en Capital Radio. Gracias, Gonzalo. Te lo agradezco a usted, un placer. Opera en swissquote.es con más de 100 productos, divisas, materias primas.